Hoy vamos a ver qué es, cómo funciona, cómo se conecta y por qué estos transformadores son las únicas máquinas eléctricas capaces de funcionar al revés. Además, veremos la importancia de estos transformadores en los tableros eléctricos industriales. Entonces, comencemos. Listo, vamos a empezar diciendo qué es un transformador. Un transformador de control es una máquina estática eléctrica, la cual funciona bajo el principio de inducción electromagnética o la ley de Faraday. También podemos decir que un transformador de control es un dispositivo infaltable en cualquier gabinete eléctrico, como por ejemplo el gabinete eléctrico de una máquina o el gabinete eléctrico de un tablero de control de motores. Son infaltables ya que estos dispositivos cumplen funciones importantes en cada uno de estos tableros. Ya les vamos a contar como qué tipo de funciones. En cuanto a su funcionamiento, podemos decir que los transformadores de control, su funcionamiento se basa de acuerdo a su forma constructiva. Como vemos, tenemos un núcleo, tenemos también un devanado primario y un devanado secundario. Que un transformador reduzca o eleve el voltaje dependerá directamente del número de vueltas que tiene en cada bobinado. Un transformador de control se alimenta con un voltaje específico. Este voltaje debe ser en corriente alterna y suministra también voltajes específicos a los circuitos de control. Estos voltajes dependen de la conexión y de la relación de transformador entre el devanado primario y entre el devanado secundario. Listo, ya vimos rápidamente qué es y cómo funciona un transformador de control. En resumidas cuentas, un transformador de control es un dispositivo o una máquina eléctrica en la cual podemos suministrar un voltaje elevado y este se va a encargar de entregarnos un voltaje reducido. Esto por medio de los devanados que tiene primario y secundario, y también depende del número de vueltas que se encuentren en este. Para realizar la conexión, lo primero que tenemos que hacer es identificar las características de nuestro transformador. Como vemos acá en este transformador nos dice que tenemos una potencia de 250 voltiamperios a 50 o 60 Hz. Esto nos va a limitar la cantidad de dispositivos que podemos controlar con dicho transformador. Para realizar la conexión siempre tenemos que tener en cuenta que estos transformadores tienen una serie de combinaciones. Estas combinaciones van a permitirnos conectar un voltaje o otro en su devanado primario o en su devanado secundario. Para este caso, según este transformador, nos dice que en el devanado primario podemos tener una alimentación de 240 y una alimentación de 480 voltios. Para el devanado secundario podemos tener una salida de voltaje de 120 o de 240 voltios. Un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta con estos transformadores son sus puentes de control o sus puentes de conexión. Como vemos, este transformador, tenemos ya uno acá ubicado. Estos puentes nos van a servir para realizar una interconexión y especificarle con qué voltaje queremos trabajar. Como vemos acá, según la ubicación de los puentes podemos tener un voltaje de entrada diferente. Vamos a suponer que tenemos un voltaje de entrada de 480 voltios. Como vemos, tenemos que ubicar nuestro puente entre la borna H3 y H2, es decir, las dos de la mitad. Por eso ya lo teníamos así ubicado. Lo único que hacemos es introducirlo, posicionarlo y ajustarlo. Listo, una vez posicionado y ajustado podemos tener una alimentación en la terminal H1 y H4 como nos indica acá nuestro diagrama, es decir, en la borna número 1 y en la borna número 4. Acá podemos introducir la alimentación de 480 voltios. Dependiendo del voltaje que necesitemos en su salida, podemos realizar la combinación que vemos acá abajo. Como vemos, acá ya tenemos los puentes introducidos. Tenemos entre X4 y X2 un puente, otro puente entre X3 y X1, como nos lo muestra acá el plano, para tener una salida de 120 voltios. Si tuviéramos el puente entre la X2 y la X3, vamos a tener una salida de 240 voltios de corriente alterna. Ahora, para realizar una conexión real, vamos a ver de una vez por qué el transformador
es la única máquina eléctrica capaz de funcionar al revés. En este caso no tenemos ahorita disponible una tensión de 240 voltios ni de 480 voltios, pero para realizar la prueba del transformador lo podemos poner a funcionar a la inversa, es decir, alimentarlo en el devanado secundario para tener una salida en el devanado primario. En este caso lo vamos a alimentar con 120 voltios aproximadamente, 110, 115 por el devanado secundario. Tenemos los puentes entre X4 y X2 como lo vemos acá, y entre X3 y entre X1 ya los tenemos previamente ajustados. Vamos a verificar con el multímetro que efectivamente tengamos ese voltaje en nuestra entrada. Vamos a habilitar nuestra protección y vamos a realizar la respectiva medición. Entonces medimos entre la borna X4 y X1 como nos lo indica nuestro diagrama. Listo, efectivamente tenemos 117 voltios. Ahora vamos a verificar la salida. En este caso, como lo dijimos al comienzo, tenemos configurado el puente entre H3 y H2 para tener una salida entre H1 y H4 de 480 voltios aproximadamente. Es normal que tengamos más o menos un voltaje entre 440 y 480. Entonces realizamos la medida entre H1 y H4. Como vemos, tenemos una salida en el primario de 450 voltios. Es por eso que les decíamos que el transformador es la única máquina capaz de funcionar al revés. En este caso no tenemos voltaje de alimentación de 240 ni de 480. Entonces lo alimentamos desde el secundario. Ahora, supongamos que tenemos una entrada de 480 voltios de un tablero eléctrico, de un tablero de control de motores. Es común que estos tableros tengan una alimentación de 440 a 480 voltios. ¿Qué se hace? ¿Para qué funcionan estos transformadores? ¿Cuáles son sus funciones principales? Entonces, alimentamos con 440, tenemos una salida de 110 voltios. ¿Y qué funciones van a tener esto? ¿Qué función va a tener estos 110 voltios? Sus principales aplicaciones va a ser el control de pilotos, de señalización, de el accionamiento de contactores por medio de su circuito de control. También podemos ver alimentación de fuentes. En estos tableros podemos tener 24 voltios que pueden venir desde estos transformadores, ya que alimentamos la fuente y la fuente nos entrega la salida de 24 voltios, siendo alimentada por los 110 voltios que nos generan estos transformadores. También podemos ver estos tableros eléctricos que tienen ventiladores. Estos ventiladores también son alimentados directamente por estos transformadores. Hay tableros que también tienen tomacorrientes, por ejemplo en tableros que tienen computadores. Estas tomacorrientes van alimentadas desde estos transformadores. Existen muchas aplicaciones que podemos controlar con este tipo de transformadores en los tableros eléctricos, teniendo en cuenta que no podemos excedernos de su capacidad de potencia y de corriente. Si ustedes quieren que hagamos un video calculando esta potencia y esta corriente de acuerdo a las cargas que vamos a controlar, déjenoslo saber en los comentarios y lo vamos a realizar para un próximo video. En conclusión, vimos rápidamente cómo se conecta, qué es, cómo funciona y por qué son importantes estos transformadores, por qué son importantes y qué cargas pueden controlar en un tablero o en un gabinete de control industrial. No siendo más, esto es todo por este video. Espero que la información haya sido clara. No olviden suscribirse si aún no están suscritos, no se pierdan los próximos videos. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, la pueden dejar en los comentarios. Nosotros nos vamos a ver en un próximo video.